اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Hasta hoy habíamos hablado acerca del Corán y habíamos explicado que el Corán es la revelación divina hecha al profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel, y dimos algunos detalles acerca de cómo poder interpretar el Corán o la forma en que los musulmanes pudieron durante la historia interpretar el Corán. Estuvimos hablando un poco del idioma árabe, que es el idioma de la revelación, y acerca de las traducciones. Hablamos un poco acerca del tafsir, que es la exégesis o la interpretación del Corán, y también estuvimos hablando un poco del ta'wil, que tiene que ver con la hermenéutica o la interpretación esotérica del Corán. Obviamente de una forma muy resumida, porque ustedes saben muy bien que son temas especializados que necesitan de mucho más tiempo para poder profundizar, pero dijimos que como esto es simplemente un curso introductorio, nada más vamos a tratar de ver de forma muy resumida y muy rápida estos conceptos, simplemente para tener una definición general. Y más adelante, si Dios quiere, en los próximos cursos vamos a tratar de profundizar y ahondar más sobre estos temas. Continuando con la cuestión del Corán, realmente el Corán es en sí un libro que abarca muchísimas ciencias. De hecho hay lo que en las ciencias islámicas llaman al-ulum al-Qur'aniyya o ulum al-Qur'an, que son las ciencias coránicas, que tienen que ver con todas aquellas ciencias y disciplinas que están dedicadas a la investigación y el estudio de los fenómenos coránicos, de los fenómenos del Corán. El Corán, por ejemplo, cuando es escrito con un tipo de caligrafía que con el tiempo, por ejemplo, va a ir cambiándose. En eso tenemos, por ejemplo, el tema de las lecturas del Corán, que también es una de estas ciencias que se estudia. El Corán, por ejemplo, cuando es recitado, hay varias ciencias para aprender la recitación coránica, como por ejemplo ilmul qira'a o la ciencia de la lectura coránica. Tenemos ciencias, por ejemplo, relacionadas con el Corán, como ilmul tajwid, que es la ciencia de las reglas de recitación coránica. Tenemos ciencias como, por ejemplo, ilmul angham al-Qur'aniyya, que tiene que ver con las ciencias de las melodías coránicas, ya que el Corán generalmente en el mundo islámico es salmodiado, y en una especie de cántico religioso los lectores o recitadores de Corán, con voz alta y con una melodía muy bella, tratan de leer el Corán en los grandes lugares, en las mezquitas, especialmente antes de los rezos. Por ejemplo, en las grandes mezquitas de las grandes ciudades del mundo islámico se escucha el Corán a través de los minaretes, de los altoparlantes, para que la gente sepa que se acerca el momento de rezar. Entonces todo eso está relacionado con ciertas ciencias que tienen que ver con la recitación. Dentro de las ciencias coránicas tenemos, por ejemplo, las ciencias que hablan de las aleyas mequinenses o medinenses. Las aleyas son las ayat en árabe, o los versículos coránicos, ya que el Corán está dividido en capítulos, 114 capítulos, 114 suras, y cada sura se divide en varios versículos o ayat, o aleyas, que le dicen en la traducción de ayat en el español. Entonces muchas de estas aleyas fueron reveladas en Meca o en la época mequinense, durante los años que el profeta Muhammad vivió en Meca. Muchas de estas aleyas fueron reveladas fuera de Meca, ya sea en Medina o en otras partes. A esta división le llaman las aleyas mequinenses y las aleyas medinenses. Hay una ciencia coránica que se dedica a establecer y estipular a qué dimensión o a qué parte de estas dos secciones de las aleyas pertenece cada aleya. Hay, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la historia de las aleyas, es decir, lo que llaman sha'nun nuzul, o la causa por la cual fue revelada tal aleya. Supongamos que una aleya, por ejemplo, fue revelada en un momento histórico determinado por un suceso que ocurrió en un tiempo y espacio determinado. Bueno, esa causa que hizo revelar a Dios esta ley al profeta le llaman sha'nun nuzul, o sea, el motivo y la cuestión por la cual desciende y se revela esta aleya. Entonces hay una ciencia coránica que se dedica a investigar cuál es la cuestión o la causa
de la revelación de cada aleya, que eso también representa otra de las disciplinas. Tenemos, por ejemplo, ciencias que tienen que ver con la forma de extraer las leyes prácticas de las aleyas. Están lo que llaman el ayatul ahkam, o las aleyas dedicadas a la parte legal, a las cuestiones de la sharia o de las normas islámicas. Son unas 500 aleyas que generalmente los intérpretes las consideran las aleyas fundamentales para poder extraer las leyes y las normas prácticas. Por lo tanto, todo esto forma de alguna manera un resumen acerca de las ciencias islámicas relacionadas con el Corán, lo que llaman en árabe ulum al-Qur'an, o las ciencias coránicas. Con respecto al tema del tafsir o de la exégesis coránica, también tenemos diversos tipos o especies o géneros de tafsir o exégesis. Hay quien, por ejemplo, se dedicó a hacer una interpretación sobre la dimensión literal o literaria del Corán. Entonces, por ejemplo, hace un análisis de las aleyas desde la etimología de las palabras, desde el significado de las palabras, desde la hasta musicalidad de las palabras o el parecido entre palabra y palabra, y fue, digamos, más que todo una especie de investigación idiomática, etimológica del Corán. Hay quien, por ejemplo, hizo de la exégesis coránica una exégesis, por ejemplo, gnóstica o mística, o lo que llamamos la dimensión esotérica del Corán. Entonces no solo se dedicó a explicar o interpretar la dimensión aparente del Corán y externa del Corán, sino que además le dio a la interpretación una dimensión esotérica. Hay quien, por ejemplo, se dedicó a hacer un tafsir más completo, por ejemplo, uniendo todos los hadices o las tradiciones o los dichos proféticos y de la descendencia del profeta que explican de alguna manera la exégesis coránica o las aleyas del Corán. Hay quien, por ejemplo, se dedicó a hacer un tafsir del Corán con el mismo Corán, o sea, lo que llaman la interpretación del Corán con el Corán o por el Corán, es decir, que el mismo Corán se autointerpreta o se autoexplica. Por lo tanto, estos son algunos de los puntos fundamentales que tenemos que conocer respecto al tema del Corán. Por eso nosotros decimos que al fin y al cabo el Corán en sí es una gran escuela de pensamiento que durante todos estos años existieron muchas corrientes dedicadas a poder interpretar y conocer en profundidad el Corán. Pero así todo, vemos que, por ejemplo, el Imam Jomeini, cuando comienza a dar algunas clases sobre la interpretación coránica, él dice que en realidad no crean que nosotros, los seres humanos normales, tenemos la capacidad de poder interpretar el Corán tal cual fue revelado al profeta, o entender el Corán, o comprenderlo, percibirlo de la forma en que el profeta lo percibió. El Corán es un gran océano que nosotros simplemente tenemos acceso a una pequeña parte de ese océano de sabiduría. Es un gran mar que simplemente cada uno de nosotros puede tomar, según la capacidad de su recipiente, pequeñas gotas de ese mar y profundizar sobre ellas, porque el Corán, en realidad, tal como aparece en las narraciones, es un libro que fue establecido como el código de vida de los musulmanes desde su descenso hasta el día del juicio final. Es un libro que va a ser un modelo para el hombre, un modelo para la familia, un modelo para la sociedad, un modelo para los gobiernos, un modelo de felicidad para el hombre en esta vida y en la otra vida, un modelo para el perfeccionamiento humano tanto en su ámbito físico y material, corporal, como en su dimensión espiritual. En fin, estos son algunos de los puntos que deseaba plantearles acerca de las ciencias coránicas. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.